Sean bienvenidos, Dios les bendiga. Continuamos con la segunda parte de las controversias de Jesús. En esta oportunidad, en el libro de Marcos, en el versículo 13 al 17. La segunda parte tiene que ver con el debate sobre la confraternidad. Vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 17. Acompáñenos. Dice así: Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí el término pecadores, en este contexto, no se refiere solamente a los que eran desobedientes a la ley moral de Dios, como lo somos todos nosotros. O sea, todos nosotros desobedecemos la ley moral de Dios, pero a eso no se está refiriendo el término pecadores que nuestro Señor Jesucristo está citando. Sino a qué se refiere, debemos preguntarnos eso. Bueno, sino a aquellos que, sea por ignorancia o con intención, no estaban viviendo de acuerdo con la tradición de los escribas. O sea, ellos eran pecadores, según los escribas y los fariseos, porque no seguían la tradición que ellos mismos habían enseñado e impuesto en la época de Cristo a Jerusalén. Ambos grupos eran rechazados por la gente respetable, que no le daba hospitalidad ni la aceptaba de ellos porque temían quedar ceremonialmente contaminados. O sea, no los aceptaban en sus casas, ni tampoco ellos querían ir a sus casas, recibir hospitalidad, porque temían estar contaminados. Eso muchas veces pasa hoy en día. Les pasa a muchas personas que no quieren juntarse quizás con una persona que tiene diferente religión o lo que fue diferente trabajo o diferentes condiciones físicas, discriminando, diciendo, tratando de pensando de que si nos alejamos de ellos vamos a ser más santos. Pero Jesús confraternizaba libremente y de manera intencional. Sin embargo, sin tener ninguna, sin albergar ningún temor, Jesús estaba confraternizando con ellos. Él llamó a Leví, quien era Mateo, quien era un cobrador de impuestos, a seguirlo. Y Mateo aceptó su invitación a comer en su casa, junto con muchos otros cobradores de impuestos y pecadores. En el versículo 13 se nos dice que Jesús salió al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. En el versículo 12 Jesús, la palabra de Dios nos dice de que ellos habían quedado asombrados y que glorificaban a Dios diciendo que nunca hemos visto tal cosa. Posiblemente fue la primera vez en las Escrituras donde Dios sana a un paralítico y es Jesús mismo, Dios mismo, quien desciende del cielo, baja a la tierra para confraternizar con pecadores como nosotros. Y Él está allí, Él está obrando, Él va al mar. El verso 14 dice: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Noten que Marcos no solamente nombra a Leví en su anonimato, sino que nombra al padre de él, de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y les dijo: sígueme. Claro que sí, Mateo era un cobrador de impuestos. Él estaba ahí, en el banco de los tributos, estaba tributando, cobraba para Roma, y eso era traición para los judíos. Eso era ser un pecador. Y el versículo 15 dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Jesús va a la mesa. Él está ahí con Mateo
Y Mateo tiene amigos que se identifican con él, que muchos son publicanos y pecadores, en los términos que hemos explicado anteriormente, el término pecador, ¿qué significa? Él está a la mesa, él está junto con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Noten eso, claro, Jesús había sanado a un paralítico, había perdonado sus pecados y lo había levantado de su condición. Estaba gozando con una calidad de vida que nunca en sus mejores momentos o en su remota vida, idea, hubiese pensado de que iba a ser sanado, pero hubieron personas que tuvieron fe, que fueron sus amigos y los llevaron, y Dios obró, perdonó sus pecados, la gente lo sigue. Y de acuerdo con el versículo 6, acá viene el debate. Esto es un debate, por eso hemos llamado a esta segunda parte el debate sobre la confraternidad. Y es Marco quien capta este debate que Jesús va a tener con los escribas y los fariseos. Y dicen lo siguiente. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Noten cómo se asombran. Los fariseos están sorprendidos no aceptando el milagro que acaban de ver, porque habían tenido un debate de quién es este. Este es una persona que está blasfemando al decir que puede perdonar. Nadie puede perdonar pecado, y eso es verdad. Solo Dios puede perdonar pecado. Por eso es que decimos que Cristo es Dios. Eso es clarísimo en las Sagradas Escrituras. Es muy claro. Y ellos están sorprendidos porque Jesús está confraternizando con aquellos que no cumplen la ley ceremonial que ellos mismos han impuesto al pueblo, interpretando mal las Escrituras, porque eso es lo que hacen cada uno de los fariseos y las personas que hoy en día tienen ese mismo espíritu de los fariseos. Es la mente caída y corrupta que no puede entender las Sagradas Escrituras. Y el versículo 17 dice lo más fuerte y la respuesta más extraordinaria de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cuando los maestros de la ley objetaron, Jesús respondió citando un proverbio. Él cita un proverbio en el que se comparó a sí mismo con un médico cuyo ministerio no estaba orientado a los sanos, sino a los enfermos. Si uno va a un hospital, es una locura pensar que uno va estando sano. Y si vas estando sano, lo más probable es justamente que sea una locura. La medicina ha sido diseñada justamente para sanar las heridas de los enfermos. De modo que era inevitable que lo encontraran entre aquellos que lo necesitaban. Jesús sabía que tenía que estar con ellos, que ellos necesitaban la entrada al reino de Dios, sanar sus heridas, sus pecados, y solo Él era el único que podía darles esa paz, el perdón de sus pecados. Cuando dijo que había venido a llamar al arrepentimiento, no a los justos, sino a los pecadores, no estaba diciendo que algunas personas son tan justas que no necesitan de la salvación, sino que algunas personas piensan que lo son. Eso es lo que está diciendo ese proverbio. No que, bueno, hay algunas que yo he venido solamente a estas y estas personas selectivas. No, ninguno de nosotros somos dignos de ser llamados justos delante de un Dios santo. Pero el problema es que pensamos eso, y ese es el problema. Cuando dijo justos aquí, se refería a los que se justifican a sí mismos. Ese es el problema. De la misma manera que no vamos al médico a menos que estemos enfermos y lo admitamos,
tampoco nos acercaremos a Cristo a menos que seamos pecadores y lo admitamos. Esa es la enseñanza de este proverbio. Jamás vendremos a Cristo hasta que admitamos que estamos enfermos. Si no te declaras un pecador injusto, nunca vendrás a Cristo. Siempre estarás mirando como los fariseos de lejos y señalando y diciendo ¿por qué? Porque Dios solamente es para los pobres, los débiles, pero no para los poderosos, justos y que gozan de diferentes riquezas, cuestiones materiales, posiciones y diferentes religiones corruptas que hacen que las personas se mantengan alejados de Jesucristo. Debes declararte, a menos que te declares pecador, no podrás entrar al reino de los cielos. Nada impide tanto el ingreso al reino de Dios como el orgullo y la autosuficiencia. Esa es la enseñanza en ese debate sobre la confraternidad. Por eso te pedimos, que estés donde estés, puedas reconocer que estás enfermo y que necesitas un médico. Y el único médico, el único camino al Padre es Jesucristo. La palabra de Dios dice que no hay un mediador entre Dios y los hombres, sino solo uno, Jesucristo, hombre. Oramos. Padre, venimos delante de tu presencia para entregar nuestras vidas a ti, reconociendo, Señor, de que tú tienes confraternidad con aquellos que se creen injustos, que no tienen ningún crédito religioso y que se entregan a ti libremente. Entregamos a ti nuestra vida, te pedimos perdón por nuestros pecados y creemos en lo que tú has hecho en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Amén.